Buenas noches, amigos. Aquí estoy, Silvia María Bolaños Fuentes, y estamos aquí en vivo, cara a cara con Silvia Mari. Bueno, feliz sobre todo de estar aquí con ustedes, con todos los amigos del Centro Higüeyano. Y quiero pues saber si me están escuchando. Por favor, me escriben en el comentario si todo está ok. Listo. Bueno, amigos, en este espacio de hoy quisiera comentar y que hablemos un poco sobre los derechos humanos básicos. ¿Por qué es importante trabajar este tema de los derechos humanos? Porque sobre todo hoy en día parece ser que los derechos humanos muchas veces dentro de las relaciones interpersonales, y no solo interpersonales, sino también incluso entre naciones, entre países, se ve violado. Pero vamos a analizar por qué muchas veces se ve esto violado, y también hay que tener en cuenta que los derechos humanos es importante para la interacción social, pero también hay que ver por qué a veces no se dan esos derechos humanos en los seres humanos, ¿cierto? Sobre todo mira que ahora que está el tema de la guerra, ¿cierto? Entonces es como cuando la biología dice, bueno, el grande se come al pequeño. Entonces vamos a trabajar este tema hoy. Bienvenidos pues a todos, bienvenidos aquí en este espacio del Centro Multimedio Higüeyano, y me gustaría pues comentar con ustedes y que me vayan escribiendo acerca de este tema. Bueno, amigos, es importante, y muchas veces hablamos de los derechos humanos, pero es importante porque manejar estos temas. La vez pasada hablábamos de la ansiedad social, pero uno de los temas que manejamos dentro de esas charlas y esos entrenamientos como psicólogos es porque el sistema de creencias con los seres humanos muchas veces son muy particular, muy subjetivos en cada persona, y eso tiene que ver mucho con la formación que tenemos nosotros a nivel de casa, a nivel de hogar, y también en nuestro sistema de creencias personales. Pero los derechos humanos lo trabajamos también dentro de las habilidades sociales porque esto influye en la manera como nos relacionamos unos con otros, ¿verdad? Pero vamos a repasar algo tan básico que es qué son los derechos humanos. Un saludo a Arturo José Coronel. Buenas noches, saludos desde Lima. Muy bien, Arturo. Saludos desde acá. Bueno, quiero decirles que los derechos humanos provienen de la idea de que todos somos creados iguales, ¿verdad? Y que en ese sentido debemos de tratarnos por iguales, ¿cierto? Ninguna persona tiene privilegios exclusivos, porque las necesidades y los objetivos de cada persona tienen que ser valorados igualmente, ¿cierto? No por el hecho de que cierta persona tenga cierta posición o cierto liderazgo, ahí es donde viene la confusión. Vaya a significar que no sea tratada como igual al otro. Pero los derechos humanos muchas veces se confunden con el derecho, digamos, en el sistema de roles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho de los roles es cuando nosotros por un cargo, digamos, una función, un contrato, ¿verdad?
Entonces, esa persona tiene una manera de comportarse, de actuar de acuerdo a un contrato que lo establece, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo o en nuestra sociedad, cuando hablamos, por ejemplo, de la máxima autoridad en un país o, por ejemplo, en una región o en una localidad, tiene un sistema en el que esa persona se conduce y es un contrato, ¿verdad? Que es un contrato donde la persona se maneja y muchas veces es confundido el derecho de rol que tiene una persona y el derecho humano que tenemos todos los seres humanos y que es universal, es una carta abierta para todos los seres humanos. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo viene el conflicto? El conflicto viene cuando para mí y para el otro, para cierto grupo de personas, esos derechos no se reconocen de la misma manera que lo puede el sistema de creencia. Es diferente uno con el otro. Entonces ahí viene el conflicto, ¿cierto? Viene el conflicto. Y eso también varía y depende de la forma como actúa o cómo esa persona acepta ese derecho en su vida. O por lo menos nunca pensó que existiera en su carta de creencias. Y por eso es importante que nosotros revisemos ahorita esta lista de derechos humanos. Entonces, es importante tratar estos temas porque dentro de esta relación, de esta interacción, nosotros manejamos estos temas dentro del entrenamiento de habilidades sociales, como les decía la vez pasada para aquellos que participaron acerca de el tema de ansiedad social. Bien, un saludo a todos nuestros amigos columnistas que están en Puerto Rico, en Madrid, en España, en Alemania, en República Dominicana y bueno, a todos los amigos, a las directivas del Centro Multimedio Higüeyano y a todos amigos de la producción que siempre están muy atentos en apoyarnos en estos temas. Bueno, pero vamos a revisar cuáles son esos derechos humanos. Bueno, esos derechos humanos vamos a tratar unos, ¿verdad? Algo muy básico, pero que muchas veces no lo tenemos en cuenta en nuestras sociedades. Y es el derecho a mantener tu dignidad y respeto comportándote de forma habilidosa y asertiva, incluso si la otra persona se siente herida mientras no violes los derechos básicos de los demás. Otro derecho es el derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Tengo aquí mi listica, ¿sí? Para ir repasando con ustedes acerca de estos temas que son interesantes y que nos ayudan a mantener buenas relaciones sanas con los demás. Y sobre todo, a no acabar con nuestra especie, ¿verdad? Y no atacarnos los unos con los otros. Pero esto no es fácil, ¿verdad? Bien, el derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirse culpable o egoísta. ¿Cuántas veces nos han pedido cosas, ¿verdad? Préstame una camisa, préstame algo que de pronto tú en el momento no lo puedes, ¿verdad? No puedes obtener, digamos, esa petición que te está dando esa persona. Tú tienes que rechazarla, pero la tienes que rechazar porque en el momento en realidad no tienes la disposición o simplemente porque en el momento para ti es importante eso que te están pidiendo. Entonces, ¿cuántas veces
nos podemos sentir culpables o egoístas, ¿verdad? Cuando nosotros rechazamos peticiones. Entonces, el derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirte culpable o egoísta. Otro derecho es el derecho a experimentar y expresar tus propios sentimientos, ¿verdad? Es importante expresar lo que sentimos. No es fácil expresar lo que sentimos, porque a veces no sabemos cómo decirlo. Por eso es importante que aunque cometamos un error en la forma como hablemos, en la forma como nos expresemos, ya sea asertiva o de pronto no lo estamos haciendo, sino en no ser asertivos, pero de todos modos nosotros podemos tener entrenamiento. Puedes tú copiar en una libreta situaciones donde tú sentiste que no fuiste asertivo o que no expresaste de la manera más correcta tus sentimientos y eso te hizo sentir mal, ¿verdad? Posteriormente. Entonces, por eso es importante hacer esos ejercicios, escribir en una libreta de manera que tú puedas posteriormente decir, bueno, sí, yo en ese momento quería decirle esto a esta persona y no, yo me callé, no le expresé lo que yo sentía en ese momento. Bien, el derecho a detenerte y pensar antes de actuar. Muchas veces esto es algo importante y que tenemos que tener en cuenta y nos sucede mucho cuando vamos a tomar decisiones que a veces son pequeñas, ¿verdad? Pero a veces hay decisiones que son muy importantes y trascendentales para nuestra vida. Por eso es importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a tomar una decisión y alguien nos está presionando, hágalo. O por ejemplo, cuando nos pasa mucho cuando nosotros vamos a comprar algo, ¿cierto? Va el vendedor y de pronto en el momento no queremos adquirir un bien porque no tenemos el dinero o porque lo queremos pensar antes de tomar esa decisión o queremos ver otras cotizaciones. Y el vendedor hábilmente, porque quiere pues hacer la venta, comienza a insistirte. Por eso es importante que nosotros pensemos que también tenemos derecho a pensar antes de tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, detenerte a pensar antes de actuar. Yo tengo mi derecho. No, pero mira, pero es que tienes que hacerlo. No, yo tengo derecho y no puedo sentirme mal el hecho de que yo tome una decisión de detenerme antes de actuar. El derecho a cambiar de opinión. También tenemos derecho a cambiar de opinión. ¿Por qué es importante cambiar? ¿Por qué es importante un derecho? Porque es que yo hoy puedo pensar algo y de pronto mañana ya lo pensé y analicé bien la situación y yo digo, no, definitivamente no me conviene esta situación porque, mira, yo mañana se me presentó esta situación y en el momento yo valoro esto que presentaba. Entonces es importante no sentirnos culpables si nosotros cambiamos de opinión. Bien, el derecho a pedir lo que quieres teniendo en cuenta que la otra persona tiene el derecho a decir que no. Esto es lo contrario a lo que hablábamos ahorita, el derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirnos culpables. Entonces es lo contrario. Yo puedo pedir algo, ¿cierto? Pero puedo tener en cuenta que la otra persona tiene el derecho a decir que no. Por eso es importante la sinceridad. A veces pasa en los noviazgos o digamos cuando van a comenzar las conquistas, pasa mucho en los adolescentes, ¿verdad? Y que de pronto el chico pues
quiere enamorar a alguien, a la chica, y de pronto la chica le dice, no, mira, la verdad es que me gustas más como amigo, ¿cierto? Entonces, no podemos enfadarnos con esa persona. Simplemente aceptar que esa persona también tiene derecho a tomar una decisión y yo por eso no me voy a enojar con esa persona, ¿sí? Entonces, esto es un poquito diferente a lo que hablábamos ahorita del derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirnos culpables. Entonces, podemos pedir algo, pero sabemos que la otra persona tiene derecho a decir que no. El derecho a hacer menos de lo que humanamente eres capaz de hacer. Y ahí viene y raya muchas veces en el perfeccionismo, ¿verdad? A veces nos cansamos, o sea, todos los seres humanos nos cansamos, nos equivocamos. Y a veces, pues, no puedes ser un robot y tienes que entender que tú humanamente no eres un perfecto, no eres un robot. Entonces, es importante que si no te sientes capaz, ahora, no tienes que tener todas las habilidades, ¿sí? Y no sentirte mal por eso. Todas las personas vienen con ciertos dotes, ¿sí? O ciertas, digamos, habilidades para ciertas cosas. O en la misma habilidad que tienes tú un alto grado de desempeño, también puedes saber que te puedes agotar, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces si humanamente sientes que no lo puedes hacer, pues tienes derecho a decir, bueno, no, yo realmente en este examen no lo puedo hacer, no me siento capacitada hoy, ¿sí? Entonces también tenemos derecho a hacer menos de lo que humanamente eres capaz de hacer. Eso es importante recalcarlo, sobre todo para los niños, ¿verdad? Que a veces los padres le queremos exigir, o los maestros, le queremos exigir más de lo que ellos están acostumbrados o en el momento pueden hacer. No todos los días son iguales, ¿sí? Entonces, tenemos la libertad también de tener ese derecho. ¿Ok? Vamos a hablar de otro derecho y es el derecho a ser independiente, ¿verdad? Ese es un derecho que también tenemos los seres humanos, ser independientes. El derecho a pedir información. Muchas veces nos da pena pedir información. Ay, no, qué pena, ¿qué va a decir de mí? Si yo realmente no sé cómo manejar una cuenta, o si voy a un banco, si voy a una institución, y de pronto la persona le da pena decir que no sabe hacerlo. Entonces no podemos sentirnos abrumados por estos temas. Saludos a Arturo José Coronel, que está allí pegado, allí oyéndonos, sobre todo comentando, ¿verdad? Estos temas. Gracias, Arturo. Bueno, es importante también, bueno, el derecho a pedir información. Es importante, ¿cierto? Porque entonces, ay, no, me da pena que yo no sepa cómo se maneja el WhatsApp. Sobre todo ahora con la tecnología que va cambiando constantemente, ¿cierto? No lo tenemos que saber todo. Entonces también tenemos derecho a pedir información. Hay un derecho que a mí me gusta mucho y es, dice, aquí está, vamos a ver dónde está, el derecho, ahora que dices así de pedir información, y es que nosotros también tenemos derecho, bueno, ahorita que los encuentre se los voy a decir, el derecho a cometer errores y ser responsable de ello. Eso es importante también. ¿Por qué? Porque a veces, si cometemos un error, ¿cierto? A veces podemos decir, ay no, cometí este error,
yo me siento culpable, pero tenemos que ser responsables frente a eso. No es que nosotros no, por el hecho de que tenemos derecho a cometer errores, no significa que va a haber una consecuencia. Hay una consecuencia, ¿sí? Y tenemos derecho de cometer los errores porque los errores nos ayudan a aprender. Pero también tenemos que ser responsables por ello. Buenas noches, Sue. Saludos. Interesante el tema. En ocasiones, por no incomodar o por pena, no nos atrevemos a pedir o no nos atrevemos a decir que no. Es cierto. Por pena, por incomodar. Porque de pronto el otro se va a enojar y a veces se enoja el otro. Por eso depende del sistema de creencia que tenga cada persona. Bien. También tenemos derecho a obtener aquello por lo que pagas. Es cierto. A veces vamos a un restaurante y en la carta dice, por ejemplo, sopitas de pollo con ciertos elementos a la hora de comer, y resulta que cuando viene el plato del menú no aparece lo que allí tú habías pactado con el mesero, o por lo menos estaba en la carta, ¿verdad? Y ya tú habías pagado por ese concepto que estaba en el menú. Entonces nosotros tenemos derecho a pedir. Ese era el derecho que yo les comentaba ahorita, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en ocasiones, a veces uno se enfrenta a que dice, no, voy a un restaurante y de pronto mira que no pude hablar con el administrador, entonces no me voy a tomar el tiempo de decirle que por favor me cambie la sopa, me cambie el plato que yo pedí y que yo pagué. Y que por circunstancias del momento a veces no queremos esforzarnos por situaciones que pasan, o porque simplemente me dio pena decirle al mesero que eso no me lo quiero comer porque yo pagué por otra cosa. Entonces es importante, y muchas veces hay sistemas de comercios que violan estos derechos, ¿verdad? Y que por eso existen entidades como la de Superintendencia de Comercio y todas estas entidades reguladoras que también están a merced, ¿verdad?, del consumidor. Entonces es importante tenerlo en cuenta. El derecho a obtener por lo que pagas. El derecho a escoger no comportarte de manera asertiva o socialmente habilidosa. Bueno, hablando de asertividad, es importante tener en cuenta que a veces tenemos el derecho, ¿verdad?, a no comportarnos de una manera socialmente habilidosa. A veces nosotros no somos 100% habilidosos, o no, en ciertas áreas nos cuesta, porque es que las habilidades sociales también involucran, y las interacciones sociales, a veces las personas tienden a actuar de una forma, por ejemplo, en un sexo, en un género, ¿verdad? O, por ejemplo, ante un sistema de autoridad de una persona que tiene un cargo, un rol. Entonces ahí se ve muchas veces afectado o intimidada a la persona, ¿sí? O por ejemplo, no, me da pena o no sé cómo expresar lo que le voy a decir a un cantante que es famoso, o mira, o aquella persona que es bien parecida y me da pena, como que no sé cómo acercarme a ella y cómo actuar ante esta situación. Entonces, por eso es importante que también los seres humanos no venimos con ese chip. Sí tenemos una cierta, digamos, un material genético, ¿verdad? Por nuestros padres. Sí, de pronto nuestros padres tienen esa habilidad más que nosotros, digamos, vinieron con esto. Pero cuando hablamos de habilidades, estas habilidades precisamente son eso, es como la habilidad para cantar. Si tú no cantas, si tú tienes un talento, pero si no lo ejercitas,
no vas a poder entrenarte en eso. Entonces, estas habilidades sociales están acompañadas con este sistema de derechos también y hacen también referencia a las creencias que tenemos nosotros con respecto a los derechos humanos. Entonces, por eso van ligados. El derecho a ser escuchado y a ser tomado en serio, ¿cierto? Porque es que a veces pasa mucho con los niños. A veces los niños no los tomamos en serio, ¿no? Porque es que son niños, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que los niños también tienen derecho a ser tomados en serio, ¿sí? O de pronto podemos subvalorar o no darle un valor a cuando tenemos un cargo, ¿verdad?, de estatus del presidente, y de pronto ese presidente no escucha a aquella persona que no tiene un rango dentro de la empresa, pero que tiene derecho a ser escuchada y tomada en serio. Entonces, todos los seres humanos tenemos derecho a ser tomados en serio. Ok. A los niños muchas veces les decimos, no, pero es que eres un niño, o sea, ¿qué va a decir? Tiene muchas cosas que decir y es importante, su opinión también vale. Dentro de una familia, ¿verdad? Hay que escuchar al niño, a la niña. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a ir a un paseo. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué opinas tú? El pequeño, hasta las mascotas. Las mascotas a veces se quieren expresar y a veces nosotros estamos haciendo parte de la familia, pero es una forma estratégica de decirle también al niño que así como nosotros atendemos a las mascotas, también atendemos a ese niño, ¿verdad? Que él a veces se interactúa muchas veces con la mascota porque es su amigo y interactúa más con la mascota que muchas veces con el padre. Entonces, por eso es importante hacer que nuestros niños, ¿cierto?, ellos también sean escuchados y tenidos en cuenta como que lo que está diciendo es importante. Ok, el derecho a estar solo cuando así lo escojas. A veces hay momentos que queremos estar solos, a pesar de que vivimos en pareja, a pesar de que vivimos en familia, ¿sí? Queremos estar solos. Bueno, yo quiero reflexionar, quiero pensar, quiero estar solo. Entonces tenemos derecho a estar solo. Hacer cualquier cosa mientras que no viole el derecho de la otra persona. Entonces es importante también tener en cuenta que nuestros derechos, tenemos derecho a hacer algo, pero que no viole el derecho de la otra persona. Ok, bueno, ya para finalizar este tema, yo les voy a dejar un ejercicio para que cada uno lo pueda hacer en casa y que haya tomado nota de los derechos que hemos hablado. Pero es importante saber, ¿sí?, entender si esos derechos que nosotros acabamos de mencionar, de pronto, ¿cuál nos pareció que es importante para nuestras vidas? ¿Y cómo cambiaría ese derecho si tú no lo tienes incorporado o casi ese derecho tú no lo tienes en tu sistema de valores? ¿Sí? Entonces, tú vas a utilizar uno de los derechos que hemos mencionado anteriormente y cuando nosotros tenemos ese derecho, lo decimos, bueno, este derecho me pareció interesante, pero ¿qué pasaría si este derecho que yo casi no lo uso en mi vida o no lo acepto en mi vida, cómo cambiaría mi vida si yo tengo en cuenta este derecho, tanto para mí como para los demás, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Y también vamos a pensar que el lado contrario. Vamos a pensar que ese derecho que para ti fue importante dentro de la lista, tú no lo tienes en tu vida, ¿sí? Entonces, si tú no lo tienes en tu vida, ¿qué pasa? ¿Cómo actúas tú cuando ese derecho no está en tu vida? ¿Y cómo actúas tú con respecto a los demás, con respecto a ese derecho? ¿Cómo te sientes? Entonces, es importante tener en cuenta. Ahora piensa en ese derecho. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, 5. A veces digo, no, pero este derecho yo casi no lo tenía en cuenta, me sentía mal, si yo decía que no, que yo era una egoísta, que soy una culpable, o tal vez no sabía cómo decirle que no a la otra persona. ¿Sí? Entonces, analiza eso. En tu sistema de creencias, ¿cuál es el que más te impacta? ¿Cuál es el que no has aceptado en tu vida? O tú piensas que si estuviera o no estuviera, ¿cómo cambia tu vida con respecto a ti misma y con respecto a los demás? Bueno, listo, amigos. Aquí en los comentarios dice respetar los espacios de cada quien. Es cierto, a veces se nos puede ir la mano, ¿verdad? Los afanes de la vida, a veces sin mala intención, pero podemos estar violando el derecho del otro. A veces los afanes, a veces los medios que utilizamos en redes, a veces sobre todo cuando estamos en WhatsApp y de pronto no respondemos en el momento preciso. Sí, entonces a veces podemos confundir esto, pero es importante tener en cuenta estos derechos humanos básicos. Ok, listo chicos, entonces respetar los espacios de cada quien y vamos a hacer este ejercicio. Yo me despido por hoy. Cualquier inquietud, cualquier tema que les gustaría que comentáramos en este espacio, me pueden escribir o me pueden dejar un comentario aquí en el Face de Centros Multimedios Higüeyano y escribir qué les gustaría que trabajáramos aquí en este espacio donde vamos a hablar temas de psicología, temas relacionados con el ser humano. Bueno amigos, un abrazo cordial, me encanta estar compartiendo con ustedes y feliz de estar en este momento para que hablemos de estos temas, estar aquí cara a cara y no solamente en la revista. Un abrazo para todos. Chao, chao. Saludes. Sube. Un abrazo.